Hola, hola, hola. Muy buenas. Pues ya estamos en el sitio habitual, sin pancarta. Hoy no podéis decir que está al revés porque no hay pancarta. Bueno, seguimos con los universos de la adicción. Y como ha pasado tanto tiempo desde la semana pasada, y seguramente nos habremos olvidado de qué cuestiones estamos hablando, pues estamos enumerando una lista de creencias adictivas que son consecuencia de los fundamentos de la adicción. Y empezamos hablando del sentimiento de exclusión, hablamos del juicio a los demás y de estar en posturas de ataque o de defensa, hablamos del perfeccionismo, volveremos a hablar un poquito más, hablamos del pasado y futuro como entidades vivas para todo este sistema de creencias. Hablamos del tema de que si el pasado está vivo, la culpa pues no acaba nunca. Y también es importante tenerlo claro, de que los errores deben pagarse, no corregirse, otra creencia pues dañina, que el miedo no se discute pues porque es real, y hablamos del miedo patológico y del miedo disfuncional, y hablamos de la trampa del subjuntivo, y finalmente creo que hablamos del tema de la competitividad, de estar siempre compitiendo con los demás para superarse de manera que no se quede nunca uno atrás, y del tema de los cambios geográficos a la búsqueda de esa historia que no encontramos en donde tenemos que mirar, que es justamente en nosotros, ¿no? Seguimos con el asunto, todavía quedan 3 puntos por desarrollar. El primero de ellos, del que vamos a hablar hoy, y no sé si llegaremos a más, es de que esa especie de deseo o necesidad interna de cumplir los deseos de los demás, ¿no? Y luego, en contraposición, pues la necesidad de dirigir la vida ajena, y finalmente pues los procesos de cosificación, de ninguneo y cosificación de los demás. Entonces, pues vamos por partes. El tema de cumplir los deseos de los demás se puede llamar de otra manera, se puede llamar codependencia o coadicción, si estamos hablando de una persona adicta, ¿no? Y tiene mucho que ver con procesos que vienen de la infancia, ¿no? Porque si desde la infancia nos han hecho creer o nos hemos creído por sugestión o por determinadas frases o cosas que nos dijeron que no valemos gran cosa y que la única forma de ser valiosos es cumplir los deseos, a ser posible escrupulosamente, de los demás, pues es más que posible que esta creencia arraigue en nosotros de por vida, ¿no? Es el chaval que siempre se le están pidiendo cosas, o la niña que le están pidiendo cosas, pues y se vuelve loco por cumplir los deseos de sus padres, o de sus hermanos mayores, o de sus tíos, o siempre pues buscando esa felicitación y ese queda bien, que significa pues hacer los deseos de los mayores, ¿no? Que por otra parte es una situación pues bastante lógica para los críos. Que los mayores le halaguen a un niño, pues es algo que todos hemos querido de pequeños, ¿no? Más eso que nos maltraten o que ni siquiera nos echen cuenta, ¿no? Pero cuando eso arraiga en una personalidad como la nuestra, en una personalidad adictiva, en una personalidad que está asentada sobre carencias, y que ya desde pequeño empiezas a dar muestras de que realmente hay falta algo, pues claro, es muy difícil que nadie se dé cuenta de estas historias, y menos si en las familias pues no hay gente que esté capacitada para ello, y no suele ser el caso, porque aquí pues normalmente nadie nace aprendido, ¿no? Entonces, cambiar esta cuestión de cumplir los deseos de los demás pues es un requisito indispensable para la rehabilitación, porque es que este deseo en sí mismo constituye una adicción. Porque se trata precisamente del núcleo de la codependencia, ¿no? De estar pendiente de otros y de cumplir siempre sus deseos, de salvarles el culo de todas las pílulas que monten, y de estar siempre pues de una forma con una campaña de sobreprotección permanente para que no pase nada, para que no le ocurra nada, para que no pase lo que pase, pues se le pueda ir cubriendo. En fin, el tema es que esto llega a unos niveles en los que la persona que se desvive por cumplir los deseos de los demás, por protegerlos y por tenerlos siempre a cubierto, pues termina por perder su propia identidad, ¿no? Es la pescadilla que se muerde la cola. ¿Por qué hace eso? Para desidentificarse.
Y cuando uno se desidentifica, pues tiene que buscar por algún lado salidas. Las salidas son las proyecciones permanentes en los otros. Ves en los otros todo aquello que no sabes corregir en ti. Y te preocupas por corregir en ellos cosas que al final no se cambian en ti. Es decir, en el momento en el que el objeto de dependencia cambia o desaparece, el espejo se vuelve hacia uno. Y en ese momento te encuentras con que tienes que mirar qué puedes cambiar o qué es lo que hay que cambiar en ti. Y no sabes muy bien por dónde van los tiros, porque entonces cuando se trata de complacer a cualquiera te desvives, te motivas, te esfuerzas, te vistes, te pones guapa, te pones guapo, te pones todo encantador y todo lo que tú quieras. Y cuando se trata de complacerte a ti, ¿de qué te vistes? O ni siquiera te miras. ¿De qué sirve complacer a los demás si no eres capaz de complacerte a ti? Te hace sentirte bien, porque claro, el hecho de que alguien te agradezca, que te desvivas por él o por ella, pues hombre, eso te da muy buen rollito a ti. Pero eso está muy bien, si no es a costa de olvidarse de ti mismo, ¿no? Porque entonces, sí, preocuparse por los demás, ocuparse de los demás, hacer todo lo que haga falta por los demás, pues está muy bien. Y además es muy cristiano, que queda muy bien todo eso, ¿no? Pero ¿y de ti? Esto empieza por uno mismo, ¿no? Y a veces se nos olvida. Las prioridades tienen que estar claramente señaladas. Pero claro, estamos hablando de procesos en los que la adicción está en activo. Y cuando perdemos la propia identidad, el hecho de cumplir los deseos de los demás, de obtener su aprobación, vamos a verlo claramente. Esto suele ser un intento de compensar la falta de autoestima que tiene uno. La propia estima está perdida. Y por hacer a los demás o que los demás valoren lo que hacemos por ellos, nos cobramos una autoestima falsa, vacía. Porque si nuestra estima está en ellos, estamos presos de su opinión, de sus gestos, de lo que nos puedan decir, de lo que nos puedan valorar o no nos puedan valorar, de si hemos hecho bien el favor que teníamos que hacer, de si les ha agradado o no les ha agradado, y una negativa genera unos niveles de frustración y de daño que es innombrable. Pero en vez de mandarle al artículo 16 a quien haga falta, pues lo que hacemos es caer en unos procesos de servilismo infame, e intentamos todavía arrastrarnos más y hacer todavía más favores para poder compensar lo mal que hemos hecho la primera o la segunda o la tercera vez las cosas que teníamos que hacer, ¿no? Si esta conducta es reiterativa, se convierte en adicción a las personas, en adicción total a las personas, en coadicción. Un coadicto es una persona adicta a un adicto, se convierte en una adicción, sin prejuicio de abrir las puertas a otro tipo de adicciones, porque cuando la frustración se genera a niveles tan altos, uno busca borrar de la cabeza todo ese daño que tiene, y ya sabemos en qué consiste esto, ¿no? Así que este es un proceso sutil, y empieza pues en etapas pretéritas de la infancia, empieza muy prontito, ¿no? Porque uno empieza por buscar una simple aprobación, básicamente porque una persona con estas características de codependencia en ella, pues es incapaz de aprobarse a sí misma, ¿no? Y una vez que se obtiene esa aprobación, pues empieza a parecer insuficiente. Y lo que hace uno es buscar más aprobación. Igual un tibio o un leve aplauso. ¿Veis lo que quiero decir, no? Esto se llama tolerancia. Y tanto ocurre con las sustancias como ocurre con los otros tipos de comportamientos. Con esto es igual. Primero empiezas con una aprobación más o menos, una sonrisa, que puede ser una sonrisa, y sigues intentando conseguir que esa sonrisa se convierta ya en un abrazo, en una caricia, en un aplauso, en lo que sea, ¿no? Lógicamente, cuando no se consigue, lo que suele hacer la persona codependiente, pues es renovar las acciones meritorias, ¿no? Y llegar a caer en unos estados de servilismo, de confusión y de desaliento verdaderamente insoportable o patético. En mis recuerdos más sonrojantes están este tipo de procesos en los que, por verme solo y sin encajar en ninguna parte de sitio en el que me
en el que me relacionaba, pues llegaba a hacer cosas verdaderamente serviles, ¿no? Que luego me generaban resentimiento contra la persona a la que intentaba agradar, porque ellos, cabrones, que lo que estoy haciendo, y fíjate, y no echan cuenta, no valoran nada de lo que hago. Y a mí eso me resentía conmigo mismo y me resentía con los demás. Y en vez de mandar a tomar al artículo 16 a todo bicho viviente, lo que hacía era seguir cayendo en procesos, incrementaba el servilismo a niveles sonrojantes. Y todavía hoy día, cuando miro para atrás y veo aquellas cuestiones, y bueno, sigo teniendo rasgos de servilismo y de búsqueda de aprobación y de agradar a los demás. Eso yo sé que no me lo voy a quitar, pero tiene un cariz diferente. Ya si me dan el aplauso o no me lo dan, pues mira, si me lo dan bien, y si no, que se la pique un pollo, ¿no? Y aunque me quede más o menos desajustado, pues oye, pues hasta luego, Lucas, a otra cosa, mariposa, y paso página. No me quedo ahí, y mucho menos incremento el esfuerzo. Si no te gusta cómo lo hago, cómo te lo digo, que te den mucho por el artículo 16. O sea, y ya está, y sigo, y yo sigo, y si te gusta bien, y si no también, es lo que hay, ¿no? Pero tengamos en cuenta que no es la acción en sí misma del servilismo o de buscar las acciones meritorias lo que implica la codependencia. Lo que la califica como tal, como codependencia, es la intención con que se lleva a cabo. Y desde luego la creencia subyacente que la impulsa, ¿no? Esa necesidad, no búsqueda de aprobación, esa necesidad de aprobación. Como el alcohólico, esa necesidad del trago, como lo que llaman, ¿no?, esa necesidad de un gramo de perico, como etcétera, etcétera, como el jugador, pues, de pasarse por la casa de apuestas. ¿Vale? Lo que importa, lo que realmente hay que tener en cuenta es con qué intención se hace esto, con qué intención se hace, y la creencia que subyace a ese hecho, ¿no? Últimamente estoy hablando mucho del tema de intención, atención, intención, intensidad, ¿no? Es que es muy importante con qué intención se hacen las cosas, ¿no? ¿Y por qué se hacen? ¿Qué atención le damos y qué intensidad metemos en el asunto? Entonces, bueno, pues que claro que muchas veces el hecho de cumplir los deseos de los demás, pues puede ser en multitud de ocasiones un proceso de codependencia, o el germen de ella. Y que si se va incrementando cada vez más, pues bueno, tenemos ahí un proceso en el que a esto a muchos adictos les jode una barbaridad. Pero nosotros no solamente somos adictos a las sustancias o a las conductas, también lo somos a las personas. Todo adicto es codependiente. Y ya lo he explicado en muchísimas ocasiones, y no cuesta nada explicar una vez más. Nosotros tenemos o creamos un lazo umbilical de manipulación con la gente que tenemos cerca, con nuestras familias, con la gente que queremos. Y ese lazo umbilical nos mantiene durante muchísimos años, más de los debidos, en la actividad adictiva. Y cuando ese lazo umbilical se corta, cuando se rompe el lazo de codependencia, normalmente nos llevamos un guantazo en la cara, que es el que nos suele hacer reaccionar. A muchos de nosotros lo que nos hace reaccionar es un guantazo de tipo emocional, cuando se rompen ese lazo, cuando pues la mujer o el marido te ponen la maleta en la puerta y te quedas pues compuesto y mirando un poco a ver qué coño hago yo ahora, que ya no tengo en quién apoyarme, ¿no? Y ese en quien apoyarse puede ser muchas veces alguien a quien no has hecho ni puto caso, a quien has tenido pues más o menos machacado, y a quien has tenido de alguna forma haciéndole vivir una vida infame, ¿no? Pero sin embargo hay un lazo de codependencia, hay un lazo importante que cuando se corta a nosotros nos deja totalmente fuera de juego. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con esta búsqueda de estar permanentemente agradando a los demás. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer por sí mismo, ¿no? Pero yo ya sé que en nuestros cuadros de adicción implican los cuadros de coadicción, que somos drogodependientes, pero también somos emocionalmente dependientes. Y el que no se lo crea, pues que se lo haga mirar. Y no lo discuto más. Entonces, y para continuar hoy con el tema, nos vamos a la otra punta. ¿La otra punta cuál es? El otro extremo de la codependencia, o de la búsqueda de aprobación, o de la necesidad de aprobación de los demás, pues es dirigir la vida de ellos, dirigir la vida ajena. Dirigir la vida ajena es la contrapartida del cuadro este que estamos comentando, de la necesidad de aprobación y la búsqueda de aplauso y todo lo demás, ¿no? Y además termina produciendo un nivel de frustración parecido, ya que
pues hombre, los demás normalmente no suelen estar dispuestos a dejarse dirigir porque sí. La gente tiene su vida y cuando alguien se quiere meter en ella, pues normalmente pues le puede sacudir un zapatazo, ¿no? El fundamento de esta creencia es el deseo compulsivo de manejar la vida ajena, por la razón de siempre, porque uno no puede manejar la propia. Y al no poder manejar la propia, buscas como una especie de entrenamiento en el dirigir la ajena y ver un poco si eso te puede servir. Pero al final nos equivocamos. Acabamos intentando dirigir la de otros y nos olvidamos de la nuestra. Y la nuestra se desmanda. Se desmanda hasta que acabamos cayendo en el pozo de la adicción a niveles tan profundos que en muchos casos ni siquiera salimos de ellos, ¿no? Y esto se lleva a niveles tan brutales que pueden terminar en la mismísima indigencia. O sea, es terrible el tema. Y parece no es un pequeño matiz psicológico. No, y un carajo. Esto es una realidad como una casa de grande. El miedo a perder el control de una persona de estas características, una persona como yo, pues te mantiene en un estado de ansiedad permanente. Y por lo general lo que hace uno es tender a somatizar una serie de malestares crónicos. Es que el descanso, la relajación, es una faceta desconocida cuando alguien tiene la pretensión de controlar a los demás. Es que es un sinvivir, es que no vives. Es que para mantener tu propio control tengas que estar todos los días entrenando el control sobre los demás o trabajando el control sobre los demás, tiene huevos. Tiene huevos, ¿no? El tema es que uno no se puede mirar a sí mismo y busca a través de otros ejercer un control que no tiene. Claro, los demás normalmente pues protestan y al final pues te mandan a planchar vacas o te aplican el artículo 16 y te quedas con la cara de bobo de decir, pero si yo lo único que quería era ayudar. Hombre, buscar las razones de la intención es muy importante en esta historia. ¿Qué intención tienes cuando haces lo que haces? La intención subyacente, no la superficial. Vamos a ser honestos y vamos a ver qué es lo que está pasando. Porque es que llega un momento cuando estamos en activo en que tanto la familia como los compañeros de trabajo, como los amigos, pues son concebidos como una especie de prolongación de uno mismo, de la personalidad propia, ¿no? Una especie de instrumentos aptos para cumplir objetivos. Es decir, utilizamos, manipulamos y manejamos a la gente según nos interesa, o creemos que manejamos según a nosotros nos interesa, con el único, el único objetivo de seguir poniéndonos hasta las trancas de lo que sea, ¿no? O acabamos siendo sujetos de imitación, buscamos a gente a la que idealizamos y acabamos pues dependiendo patológicamente de ellos. Es ver gente que nos hace creer que son perfectos o que están en la perfección más absoluta y los acabamos idealizando, los pasamos en el otro extremo. Ya no intentamos gobernar esa vida, intentamos que esa vida nos enseñe cómo gobernar la nuestra, pero siempre desde un plano de idealismo, de irrealidad, de fantasía, que es el plano en el que mejor nos desenvolvemos mentalmente. Porque fijaos que curiosamente cuando alguien se ve ¿cómo lo digo yo esto? Cuando alguien se ve en la necesidad de controlar la vida ajena, por lo general lo que hace es buscar y encontrar a alguien que se muere, que es que se desvive por ser controlado. Ya sé que me estoy metiendo en un charco, pero me estoy metiendo en el charco de la adicción a la relación y de la adicción a la evitación. Procesos de los que hablaremos largo y tendido en sucesivas ocasiones, ¿no? Es curioso cómo el adicto a la relación siempre encuentra un adicto a la evitación y viceversa, ¿no? Este balanceo pues se puede verificar en algunas parejas, y no digo parejas amorosas, sino parejas también de amigos o de compañeros de trabajo, que se apuntalan o que apuntalan mutuamente su necesidad de mando y de obediencia. Es la media naranja de una persona que tiende a la evitación, es
la persona que tiende a absorber a la relación, a tener una relación pues fagocitante, ¿no? Algo que absorba al otro. Es decir, uno busca despegarse, pero necesita a alguien de quien despegarse, y el otro busca a alguien a quien agarrar, pero necesita que no se deje agarrar. Parece un juego perverso, pero bueno, pues son procesos de personalidad que ocurren en las adicciones, quizá a niveles más profundos o muy profundos, en los que muchos, pues igual en las terapias, pues no entramos, ¿no? Pero se tiene que entrar, porque al final las razones de las cosas están en procesos subyacentes de la personalidad, tan internas y tan asentadas, y además tan molestas, que muchas veces no queremos mirarlas, ¿no? Porque rayan, porque molestan, pero si molestan ahí, y seguramente haciendo daño, entonces lo que conviene es quitarlo, ¿no? Lo triste de esta historia es que, como en todo, como con el consumo, como con otro tipo de conductas adictivas, es que nada es suficiente esto parece que se ha cortado la señal. No sé. Parece que nunca hay suficiente para una persona adicta. Y en este tipo de adicción o de relación, de codependencia, también pasa exactamente lo mismo, tanto en la primera que hemos comentado como en la segunda. Calmar el ansia de dominio es algo que apenas se puede lograr, porque se desarrolla también una tolerancia, y cuanto más dominas, más quieres dominar. Como cuanto más bebes, más necesitas beber, o cuanto más fumas, más necesitas fumar, o cuanto más esnifas, más necesitas. La tolerancia se desarrolla también en estos procesos. Así que esta actitud pues se da con frecuencia en las relaciones, o sea, en las adicciones que acabo de comentar: la adicción a la habitación, la adicción a la relación, pero también y sobre todo con mucha importancia en las relaciones, además de las personales, en la adicción al trabajo, ¿no? En la gente que trabaja de una manera compulsiva o que usa el trabajo a modo adictivo, ¿no? En los adictos al trabajo. Bueno, pues tendríamos que mirar si el trabajo se utiliza como medio de vida o si el trabajo es la vida para alguno. Porque cuando se acabe, pues la persona va a tener que mirarse también a sí mismo. Y tanto en un proceso como en otro, cuando se quita el objeto de dependencia, sea en cualquier tipo de adicción, uno se encuentra solo mirándose a un espejo. Y, bueno, te puedes mirar a los pies, pero igual lo que toca es mirarse al espejo y ver qué es lo que hay. Y para terminar este ciclo, y antes de empezar con lo siguiente, que es, pues vamos con la última parte de este bloque de rasgos de personalidad. Se trata de la cosificación del otro, la cosificación de los demás, ¿no? Y también es complementario a estos dos temas que acabamos de tocar. Muchas personas adictas, pues vemos a los demás como medios para conseguir fines, como medios que posibilitarán el pleno ejercicio de la adicción y la satisfacción de determinadas necesidades, caprichos o exigencias, ¿no? Los colegas con los que uno ve, yo en mi caso, pues más me ponía hasta el culo de lo que fuera, pues para mí eran los mejores amigos, ¿no? Gente que nunca te decía que no, que estaba siempre dispuesta a ponerse hasta el culo, a unos tragos, a una cena, una juerga, el estado permanente de contacto que nos hacía. Pues bueno, y yo utilizaba este tipo de relaciones, joder, pues que va todo el mundo, es que los amigos, como los críos, igual que los chavales, además déjame que mira que mis amigos les dejan, ¿no? Ahora es lo de, además déjame, cómprame el móvil, que mis amigos tienen un iPhone, pues bueno, es un paréntesis y más. El caso es que nos metemos en una especie de búsqueda necesaria de gente que nos sirva. Pasamos del servilismo a la búsqueda de servicio para poder hacer aquello que nosotros queremos. O sea, la persona que tenemos enfrente es un instrumento, o es vista como un instrumento al servicio propio y al servicio de la adicción. Es decir, que muchos nos interesamos más por las posibilidades de relación en cuanto a la adicción de la persona que tenemos enfrente que por ella misma. Nos importa un carajo, pero a mí me importaba un carajo la gente que vivía conmigo. ¿Qué cojones? Me importaba un carajo. A mí lo que me importaba era tener gente con la que poder consumir para que no me viesen como un bicho raro bebiendo solo por los bares de mi pueblo. Que me viesen como una persona que se relacionaba, que era socialmente abierta, pues eso, muy chistosa, pues eso, muy sociable, muy sociable. Yo no he sido sociable en mi puñetera vida. Ni lo soy, porque sigo siendo un cardo borriquero. Pero bueno, hombre, algo ya... y yo no sé... Algo ya va cambiando uno, ¿no? Pero
joder, que mis años me ha costado, ¿no? Entonces, y viene de ahí, viene de los chascos que me he llevado pues con gente, no en el sentido de que ellos me hayan hecho a mí, más bien en el sentido de lo que yo les he hecho a los otros. Porque yo tengo que limpiar, repito, la parte de acera que me corresponde a mí, la de la casa de enfrente, que la limpie el de enfrente, ¿no? Y sí es verdad que he utilizado a la gente pues para salir, para ponerme, o sea, y muchas veces lo que buscaba era empezar con gente para luego acabar solo, como siempre. Lo mío siempre, y lo sigo diciendo como el otro día, es llegar y salir corriendo. Pues esto es un poco también así, ¿no? Es decir, y es que además uno lo llega a adornar de tal manera que parece que en vez de utilizar a los demás, parece que lo que hace uno es estar dando, es que está dando, y te lo crees, y al final crees que todo el mundo está en deuda contigo, ¿no? Es una especie de terreno diríamos, de esgrima psicológica, ¿no? Observación, pues observadores a más no poder, análisis, ataque, defensa, contraataque y retirada y búsqueda de otro objetivo para dejar marca, ¿no? Cuando ya en determinado ámbito estás más visto que el tebeo y ya todo el mundo sabe de qué pata cojeas, buscas otro objetivo, buscas otra gente nueva, buscas, pues es un poco esto de andar peregrinando de un sitio para otro, pues joder, lo que he hecho yo toda mi vida, coger la maleta y salir corriendo de un sitio para ir a otro y para ir a otro y para ir a otro, con la ilusión de llegar a un sitio nuevo donde iba a encontrar ¿qué? Toda la vida corriendo de un lado para otro y en todas partes me encontraba conmigo, joder. Si al final el resultado de esta historia es que uno se tiene que mirar a sí mismo y que no vale que focalices todo tu esfuerzo en conocer a otra gente. Si no te conoces a ti mismo, lo que van a conocer esa gente a la que tú quieres conocer es una caricatura tuya, un payaso, que es lo que era yo. Un payaso que iba dejando marcas o creyendo dejar marcas por muchos sitios, que conocía o creía conocer a mucha gente y al que no conocía a nadie, ni siquiera yo me conocía. Es decir, era tan fugaz como el tiempo que estaba en los sitios. He sido tan fugaz de mi vida que parece mentira que tenga tantos años, ¿no? Y ahora me planteé ser algo más estable, más sedentario, y sin embargo me sigue atrayendo el ir a sitios y salir corriendo de ellos, ¿no? Es que es una naturaleza ya ejercitada durante tantos años. Y bueno, en fin, el objetivo es dejar marca. Esa observación, el análisis, el ataque, la defensa, el contraataque, la retirada y la búsqueda del siguiente objetivo, ¿no? En realidad, ¿a quién buscamos? ¿A quién buscamos? Generalmente suele ser buscar o de alguna manera encontrar a alguien en quien apoyarnos para descansar de todo este ajetreo mental. Esa debería ser la realidad, pero no lo es. No, porque en el fondo no nos podemos fiar de nadie. No nos podemos fiar de nadie. Alguien que nos comprenda. Que no, es que no entendemos que haya nadie así. Tal vez estamos buscando a alguien que nos facilite comprendernos. Es que no lo sé. O mejor, a alguien que nos lo dé ya todo comprendido. Ley del mínimo esfuerzo. Clave adictiva. Manipulación. Utilización de los demás. De manera que uno acabe por quedarse siempre al margen de todo aquello que en realidad le sirve y necesita para evolucionar. Este es el meollo de la cuestión. Y como ya me estoy... bueno, pues ya hemos acabado los 13 puntos de esta historia. Mañana vamos a meternos en otra historia que para sentar todo este proceso, que yo le llamo pues un mensaje a dos voces. Un mensaje a dos voces es una foto muy bonita en la que estamos Yolandita y yo en una emisión de radio con un panfletito de Aergui delante. Es una pena que no lo podáis ver pero bueno, es una foto muy chula. La foto en la que estamos los dos y lo que viene detrás. Pues nada, deciros que he estado en las jornadas de Daimiel, como comenté el otro día, que ha sido de nuevo toda una experiencia, ¿no? Con gente increíblemente maravillosa, aunque suene cursi, coño. Y pues muy bien. Mucho mozo joven con... Joder, o sea, no me he besado con tantos tíos en mi vida.
con tíos. O sea, es que ha sido de traca. Pero qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien con estos chavales, ilusiona ver que bueno, pues eso. Que parece que algo se ha sembrado, coño. Y, joder, pues es satisfactorio. Y nada, pues bueno, ya estamos aquí de nuevo, al pie del cañón. Y que nada, que seáis buenos, que quedamos pocos. Y dentro de poco vamos a quedar menos. O sea que al loro con el tema. Y pues nada, mañana nos vemos si queréis aquí. Y si no queréis, pues ya sabéis, le dais al botoncito y, como dicen en NGA, a cascala. Hasta mañana entonces. Besitos.